Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 en este lunes 3 de noviembre. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a toda la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya sea que lo haga a través de la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, en nuestra página en internet o también a través de nuestras redes sociales, donde además de escucharnos nos puede seguir en esta transmisión en vivo que tenemos con las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. En esta tarde de este lunes 3 de noviembre vamos a iniciar con temas que tienen que ver con la guerra informal, con esta conmoción, este impacto que ha causado el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, que ocurrió la noche del sábado. Prácticamente casi una transmisión en vivo de su asesinato. Él estaba en un acto público, en un evento justamente en ocasión del Día de Muertos. Era un evento encendido de velas y había una calavera también, entre otras cosas, en la plaza pública de Michoacán, de Uruapan, Michoacán. Estaba cargando incluso a uno de sus hijos unos momentos antes de que lamentablemente fuera asesinado, y este asesinato vuelve a poner en el centro del debate nacional la situación de guerra informal, de inseguridad, de la facilidad con lo que es posible deshacerse no solamente de un político, de un gobernante, sino de cualquier persona en el país. De esto vamos a hablar porque ha generado no solamente un impacto nacional, sino incluso internacional, ya con la propuesta del gobierno de Estados Unidos a través del subsecretario de Estado, yo estoy hablando de que le ofrezcan apoyo al gobierno mexicano para tratar de combatir la inseguridad. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también lamentablemente de la otra crisis presente asociada a esta guerra informal, que es la crisis por desaparición de personas. Pero hablaremos de otros asuntos también. Más adelante, en unos minutos, estableceremos contacto con el diputado Miguel de la Rosa, el coordinador de los diputados locales de Morena, por una propuesta que han planteado esta fracción parlamentaria, en concreto la legisladora de Morena, Itzul Barrera, para modificar la verificación obligatoria por un programa de afinación ciudadana. Y de esto vamos a conversar con el diputado Miguel de la Rosa, y más adelante también le presentaremos información que tiene que ver con estas amenazas del gobierno de Donald Trump, tanto a México como al resto de América Latina, y también daremos seguimiento a la situación en Gaza. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado del micrófono, a Daniela en la mesa de controles, y también a Emanuel Candelas. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana con el análisis crítico de la realidad. Muy delicada la situación en Michoacán, con lo que vamos a partir el asesinato de este presidente municipal de Uruapan, porque si bien obviamente hay una demanda legítima de parte de la población exigiendo seguridad y justicia, se enmarca justo en este contexto de amenazas continentales en contra de Venezuela, Colombia, pero también México, a partir de esa. Digamos que esto alimenta la narrativa del presidente Donald Trump de intervenir supuestamente para combatir al narcotráfico, algo que ya están capitalizando los grupos de oposición. Vamos a esta primera nota con este recuento de este hecho. Carlos Manso Rodríguez, alcalde independiente de Uruapan, que es la segunda ciudad más poblada del estado después de la capital Morelia, fue asesinado a balazos la noche del sábado cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal del municipio. Uno
Uno de los agresores fue asesinado y 2 más quedaron detenidos, esto informaron fuentes policiales. Según el reporte preliminar de la Guardia Civil, Carlos Manso, conocido popularmente como el del sombrero, fue atacado alrededor de las 20 horas del sábado cuando convivía con decenas de asistentes al citado evento que año con año se realiza en la pérgola municipal. El alcalde quedó lesionado y fue trasladado al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida. Los escoltas abatieron a uno de los agresores y sometieron a 2 más, mientras que un funcionario local resultó también herido. Carlos Manso ganó la alcaldía de Uruapan, conocida como la capital del aguacate, en el proceso electoral de 2024. Fue diputado federal por Morena en la 65 legislatura de 2021 a 2024 y desde ese entonces portaba chaleco antibalas por temor a sufrir un ataque en su contra debido a sus declaraciones de combatir frontalmente al crimen organizado. Este año Manso alzó la voz para exigir el apoyo del gobierno federal para enfrentar a los grupos delincuenciales en Uruapan, donde según las autoridades opera el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya. Recuerda la jornada que el 29 de octubre del año pasado fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado en una transmisión en vivo de Facebook al propio Carlos Manso. Y apenas el martes anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió a Michoacán junto con el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla, una semana después del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Apatzingán. Hay una situación muy particular, muy peculiar en Michoacán. De hecho, hay que recordar que la supuesta guerra contra las drogas declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, hace 19 años, comenzó justamente allá en Michoacán. Ya desde entonces se vivía una situación de inseguridad que ha ido creciendo, que después vivió el episodio de las autodefensas, que justamente se alzaron en contra de grupos de la delincuencia organizada que exigían el cobro de derecho de piso, una situación que todavía se vive y justamente es el contexto en el que se asesinó a este líder de los productores de limón, Bernardo Bravo, hace más de una semana. Por su parte, hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum reprobando este asesinato y de otros funcionarios. El asesinato de Carlos Alberto Manso Rodríguez la noche del sábado llevó a que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara ayer a primera hora reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad en la que se delinearon acciones de apoyo a la entidad y para que el homicidio no quede impune. La presidenta condenó con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal, quien fue ultimado cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de Uruapan, aún cuando contaba con protección de seguridad federal. Después de la reunión que se realizó en Palacio Nacional durante más de una hora, la presidenta publicó en sus redes sociales un mensaje donde detalló que citó a su equipo de seguridad, dijo, para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Confirmó que los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el gobernante y que contaba con protección federal. También indicó que desde el momento que se tuvo conocimiento de este grave hecho, se comunicó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y con el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch. Este último, agregó, ha mantenido comunicación constante con el fiscal Carlos Torres Piña, fiscal estatal, y la presidenta expresó sus condolencias a la familia y los seres queridos de Manso, así como al pueblo de Uruapan, dijo, ante esta irreparable pérdida. El alcalde de Uruapan en varias ocasiones llamó a la presidenta y a García Harfuch a acudir a Uruapan para verificar la situación de violencia que se enfrenta habitualmente. Incluso en mensajes en video confió en no ser en un alcalde más asesinado. Y Sheinbaum adelantó ayer que a las 11 de la mañana el Gabinete de Seguridad ofrecerá una rueda de prensa, y esto ocurrió, una rueda de prensa en la que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de Defensa ofrecieron información, pero hubo una reacción de muchísima indignación allá en Uruapan. Más de 10,000 personas, entre familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general, marcharon ayer en Uruapan en repudio al asesinato del alcalde independiente Carlos Manso Rodríguez, perpetrado la noche del sábado en la pérgola municipal, la plaza principal de la ciudad, y para exigir que el crimen no quede impune. La movilización del Paseo Lázaro Cárdenas a la pérgola empezó a las 17 horas luego de los funerales que tuvieron lugar durante la mañana y tarde, entre reclamos a las autoridades federales y estatales por la violencia e inseguridad que afecta a esta y a otras regiones de Michoacán. Es una crónica de la jornada. Cuenta que al mediodía de ayer, durante el acompañamiento a la carrera
carroza fúnebre de la funeraria San José de la Pérgola. Algunos de los asistentes criticaron a gritos las acciones del gobierno federal, de la presidenta Sheinbaum y del gobernador Alfredo Ramírez en materia de seguridad. Reprocharon que en diversas ocasiones Manso pidió la intervención de la Federación para hacer frente a este problema, propiciado por la operación de grupos del narcotráfico, y que no recibió la atención ni el apoyo debido. Minutos antes, en la sala funeraria, los asistentes abuchearon al gobernador de Michoacán del partido Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, quien llegó alrededor de las 10:30 horas para dar el pésame a familiares del presidente municipal, pero fue repudiado, y de hecho una mujer le manoteó en la cabeza intentando darle una cachetada al mandatario estatal. Permaneció 10 minutos y se retiró entre airados reclamos. El cuerpo del político fue trasladado a la Pérgola, es decir, a la plaza principal de Uruapan, donde permaneció, donde cientos de uruapenses le rindieron un homenaje a unos metros de donde fue ultimado por un sicario que le disparó a quemarropa alrededor de las 20 horas del sábado. Ahí recuerdan que el alcalde asesinado, conocido en la región como el del sombrero, fue atacado cuando convivía con decenas de participantes del Festival de las Velas, que se realiza cada año en ese lugar. Sus escoltas habrían abatido a uno de los agresores, mientras el regidor Víctor Hugo de la Cruz es quien resultó herido. El alcalde inauguró el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces con motivo de la celebración del Día de Muertos, y fue en ese momento cuando fue baleado. Carlos Manso ganó la alcaldía de Uruapan el año pasado como candidato independiente, luego de haber sido diputado federal por Morena, y este año se recuerda en este recuento, pidió a la presidenta apoyo para enfrentar al crimen organizado en Uruapan, la segunda ciudad en población allá en Michoacán. Autoridades han identificado que ahí operan diversos carteles como Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya. El 8 de octubre, Manso difundió un comunicado donde solicitó al secretario de Seguridad Federal, a Omar García Harfuch, y a la presidenta Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional porque apenas llevaban unos días en ese municipio. Un día antes pidió al Secretariado Ejecutivo de Seguridad de Michoacán armamento, específicamente ametralladoras Mini-Me, con el objetivo de que los agentes igualaran las capacidades de los grupos delictivos. Bueno, y la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, llamó a los mexicanos a defender la patria con uñas y dientes, al tiempo de demandar a los padres de familia corregir el camino de sus hijos para evitar que se sumen a las filas del crimen organizado. Ante el féretro de su esposo en la plaza principal de Uruapan, advirtió que Manso hubiera sido el mejor presidente de México, por lo que llamó a los mexicanos a continuar alzando la voz y a seguir la lucha del alcalde independiente. Citamos a la viuda, dijo: hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria. Subrayó que en estos momentos también está sufriendo la madre del sicario abatido por el escolta de su esposo, quien habría sido el autor material del crimen, mientras que por la tarde-noche de ayer la ciudadanía de Uruapan acompañó la carroza con el cuerpo del alcalde del templo de San Francisco de Asís a la última morada en el Panteón de San Pedro. Y bueno, la viuda dijo que hubiera sido el mejor presidente de México, y esto es porque era una aspiración del presidente municipal de Uruapan. De hecho, los colegas del diario Mural traen un recuento en el que entrevistan a Diego Monraz, actual secretario de Vialidad de Jalisco, y quien recordó que Carlos Manso fue su alumno en el ITESO, en la carrera de gestión pública, y que ahí se presentaba como Carlos Manso, próximo presidente de México, de tal manera que tenía visualizado que quería continuar con esta trayectoria política, la cual pues lamentablemente se vio eliminada evidentemente por su asesinato. En tanto, tras afirmar que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguraron que siempre existió comunicación y coordinación con el edil. Además, precisaron que desde el 10 de diciembre pasado contaba con escoltas de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal, estos últimos de su confianza y responsables de su seguridad inmediata. Esto dijo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Nacional. Eso fue la última hora del día de ayer, esa rueda de prensa donde García Harfuch transmitió la indignación del gabinete y de la presidenta Sheinbaum por este crimen.
Y dijo, el sentir del gabinete de la señora presidenta es indignación, por supuesto, la indignación por un hecho tan cobarde, donde en un evento público se acerca un agresor prácticamente con un riesgo que sabía él que iba a perder la vida o que iba a ser detenido. Entonces el sentir esa indignación, pero no solo indignación, sino con determinación de que van a ser detenidos los responsables. Repito, como en otros casos ha sido, es un hecho muy lamentable, las condolencias muy sentidas a su familia y vamos a dar con los responsables, dijo Omar García Harfuch, y se le cuestionó que qué está fallando en Michoacán frente al crimen y a la violencia pese al despliegue del gobierno federal. Y respondió, como todos sabemos, Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes, con células criminales violentas, como lo vimos ayer con este cobarde ataque. Se ha estado reforzando no solo el despliegue, se ha incrementado las operaciones ahí en Michoacán, dijo García Harfuch. Y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, afirmó que siempre existió coordinación y comunicación permanente con el alcalde de Uruapan. Detalló que desde el 10 de diciembre se le asignó una escolta de 6 elementos y un vehículo de la Guardia Nacional reforzada, después con 8 efectivos y otra unidad. Además, la seguridad inmediata del edil estaba a cargo de policías municipales de su confianza, mientras que la Guardia Nacional realizaba labores de seguridad periférica. Y más adelante, Omar García Harfuch afirmó que al momento no han identificado al agresor del alcalde, quien fue abatido en el lugar debido a que no llevaba identificación. De acuerdo con el primer reporte oficial de los hechos, alrededor de las 8:10 de la noche, al concluir un evento público en el centro de Uruapan, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro realizó 7 detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal, Carlos Manzo, que, como ya se sabe, falleció en el lugar. Y bueno, más adelante el gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado, Christopher Landau, señaló que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. La declaración del funcionario de la Casa Blanca se da tras ese asesinato. Y a esto respondió el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, quien dijo que si tienen información, por supuesto que la recibimos en un gesto de reciprocidad de la disposición a cooperar por parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, rápidamente, antes de ir a la entrevista, solo cerrar el bloque de información sobre la violencia en nuestra región. Comentarles que el fin de semana un policía resultó muerto y otro lesionado. Eso fue el saldo que dejó un enfrentamiento a balazos en el municipio de Unión de San Antonio, acá en Jalisco. Cuenta Milenio que el intercambio de disparos entre policías y el crimen organizado sucedió sobre el camino Rancho La Primavera a la altura de la Escuela Vicente Guerrero en La Primavera. En tanto, la Fiscalía de Jalisco, por otra parte, informó que fue detenido el presunto autor del homicidio del joven de 16 años de edad, José Eduardo Ramírez Ábalos, conocido como Lalito, y quien fue estudiante de la Universidad de Guadalajara. El crimen ocurrió, se recuerda, la noche previa al clásico tapatío entre Guadalajara y Atlas, cuando el joven participaba en una serenata dedicada al equipo rojiblanco. Se registró en la avenida Mariano Otero en la colonia Verde Valle, donde fueron agredidos varios aficionados. Henry Saldaña cuenta que, según las primeras líneas de investigación, el ataque fue perpetrado por un grupo de personas supuestamente aficionados del Atlas, quienes descendieron de vehículos provocando la huida de varios jóvenes. Lalito fue lesionado con arma blanca, perdió la vida en el sitio y otros 2 jóvenes resultaron heridos. Se recuerda que la Universidad de Guadalajara pidió que se garantice que el proceso sea transparente y con justicia para la familia. Y el caso vuelve a poner el foco en la violencia en entornos deportivos y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos masivos antes de los llamados clásicos. La Fiscalía sigue con la investigación, revisando cámaras del sistema C5 y recabando testimonios para determinar responsabilidades. Ahora pasemos al bloque de información en torno a personas desaparecidas, que vaya que se acumuló información este fin de semana. Por una parte, Yael Antonio Rivera, de 14 años de edad, quien estaba desaparecido desde el pasado 19 de octubre cuando salió de su casa en el fraccionamiento Sendero Real en Tlajomulco, fue localizado con vida. Eso confirmó su familia, según informa el diario Milenio. Recuerdan que Jaime Joel Rivera, padre del joven adolescente, informó que fue durante la madrugada que volvieron a tener contacto con él y se encuentra en buen estado de salud, sin proporcionar mayores detalles. Ya él le pidió permiso, se recuerda, a su padre para ir a la casa de su compañero
José Manuel, de 15 años, el domingo 19 de octubre, y en un video que la fiscalía mostró a la familia se le observa al joven salir por la avenida principal del fraccionamiento con su bicicleta. Esto que recuerda este caso, que es importante comentar que este joven, José Manuel, de 15 años, sigue desaparecido, al igual que Jonathan Oliva, de 13 años, quien no ha sido vuelto a ver por su familia desde el 13 de octubre, cuando salió de su casa en el fraccionamiento Valle de Tejeda, también allá en Tlajomulco. Otra información también tiene que ver con otro caso de un desaparecido, de Yael, justamente, que salió de su casa en Tlaquepaque y no volvió. Cuenta su madre, quien lo busca, en una nota del diario Milenio. Cuenta que la mayor afición de Josué Yael es cantar y componer, pero su familia no ha podido escuchar su voz desde el 14 de octubre. Recuerda justamente que fue visto. Es un recopilatorio de este mismo caso de el joven que fue localizado. Y en otra nota, es localizada sin vida la joven Lucía Gutiérrez Sánchez, estudiante de la Universidad de Guadalajara, en un hotel de la zona centro de Guadalajara, luego de haber sido reportada como desaparecida el pasado 28 de octubre. Su fallecimiento fue confirmado por la Casa de Estudios, que expresó condolencias a sus familiares y amigos. Terrible la noticia de pues esta joven desaparecida que fue encontrada sin vida. Es una información que comparten los compañeros de NTR. Por otro lado, hay reclamos hacia la nueva Secretaría de Búsqueda de Personas. Jalisco tiene una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, pero el colectivo Luz de Esperanza cuestiona sus resultados. El cofundador de Luz de Esperanza, Héctor Flores, dijo: no he visto ningún análisis de contexto que haya salido de esta secretaría para mejorar el tema. La Fiscalía tiene su área de análisis, la Comisión de Búsqueda tiene su área de análisis. Realmente aún sé que es una secretaría nueva, pero todavía no le encuentro la utilidad de esta secretaría en el tema de los desaparecidos. Una declaración que recoge Elizabeth Ortiz. Por otra parte, criticó que el Registro Nacional ya coloca a Jalisco en segundo lugar en la cifra de personas desaparecidas. Y lo citan: el Registro Nacional siempre ha habido menos personas de las que se ven en el registro estatal. El tema del Registro Nacional, pues también siempre lo hemos criticado, al igual que desde aquí, desde los cambios que hizo la anterior administración. López Obrador, el presidente, lo utilizaron para bajar las cifras con la reclasificación que hicieron, lo utilizaron para disminuir el número de personas desaparecidas en el país, aparte de que pues no tenemos la seguridad de que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda estén alimentando de manera efectiva el Registro Nacional. Y sí, hay que recordar que de hecho en algún tiempo el Registro Nacional tenía más datos, más reportes de personas desaparecidas que el registro estatal, pero una vez que dejó de alimentarse en marzo de 2023, pues prácticamente ya no está actualizado. También dijo que siempre hay un esfuerzo por maquillar las cifras en lugar de atender el problema, y por eso rechaza que hoy Jalisco ocupe el segundo lugar en la estadística nacional. Pero hay más quejas que presentó el colectivo Luz de Esperanza. Esta la recoge el diario Milenio y cuenta que colectivos de búsqueda de desaparecidos de Jalisco dieron a conocer su indignación y malestar por la inversión tan grande que se le está otorgando al Mundial de Fútbol de 2026 y a otros temas, en lugar de atender el problema más importante, que es la desaparición de personas. Citan acá también a Héctor Flores de Luz de Esperanza y dice: sí nos causa como familiares algo de malestar el hecho de que no se le dé prioridad a otras cosas, y que se le dé prioridad a otras cosas y no a la vida de nuestros seres queridos que nos hacen falta. Hace falta mucho personal, no solo en la Fiscalía, en la Comisión de Búsqueda, en la Comisión de Víctimas, dijo Flores. Mencionó que hace falta bastante personal en diversas áreas de la Fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas y en otras instancias, además de que existe el rumor, dice, de un recorte al presupuesto de estas instancias. Una vez más lo citamos textualmente. Héctor Flores dijo: el viernes me parece que el gobierno del estado entregó el presupuesto en el Congreso y no hemos tenido oportunidad de conocer bien a fondo cómo viene, pero ahí escuchamos que al parecer la vicefiscalía tiene un recorte de 9 millones de pesos y nos parece algo grave. Dijo que aunque la autoridad no sienta empatía con la desaparición de personas, ellos seguirán llevando a cabo acciones como la colocación de cédulas, algo que realizaron también este pasado fin de semana de parte de este colectivo. Vamos a la línea telefónica para saludarle y agradecerle al diputado Miguel de la Rosa Figueroa. Él es coordinador de los diputados locales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de Morena. Tenemos interés en hablar con él por una propuesta que presentó su bancada a través de Itzul Barrera para eliminar la verificación vehicular obligatoria y cambiarlo por un programa que le llaman Afinación Ciudadana Obligatoria. Diputado Miguel de la Rosa, muy buenas tardes. Saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Saludos a tu auditorio y a tus órdenes. Al contrario, diputado Miguel de la Rosa, ¿nos puede compartir la información, la síntesis de esta propuesta que ya han presentado y, según entiendo, ya fue aprobada en comisiones preliminares y que podría ser presentada próximamente al Pleno para que sea votada por los diputados locales? Sí, muchas gracias Rubén. Bueno, en primer término, recuperar de manera breve en qué consiste el actual programa de verificación obligatoria y por qué, a partir de cómo opera, es la conveniencia de que se modifique por una opción distinta que sí traiga resultados ambientales, pero sin implicar tanto esta función recaudatoria a la ciudadanía y también tantas molestias a la misma. Actualmente, evidentemente, la verificación es una disposición federal de la cual participa el Estado de Jalisco, y entonces se establece que todas y todos los propietarios de automóviles deberían estar sujetos a una revisión periódica en cuanto a emisión de gases para tratar de llevar un control en cuanto a emisiones. Y en Jalisco el proceso de verificación, de revisión de los vehículos y sus emisiones se realiza a través de una empresa única a la que se le asignó mediante un contrato esta atribución. Está delegada esta responsabilidad en esta empresa, que le tocaría al Estado, pero está delegada a la misma. Mencionarle que cualquier persona que acude al centro de verificación paga el costo del mismo. La mayor parte se va para la ganancia de la empresa prestadora del servicio y un pequeño porcentaje se supone que debía destinarse a un fondo verde para mejoras ambientales, programas ambientales de aquí del Estado. ¿Qué ha sucedido? De que todo recurso que la empresa no reciba de parte de la ciudadanía, porque no participe de la implementación del programa, tiene un subsidio el gobierno del estado con recursos del presupuesto, es una bolsa cercana a los 1,000 millones de pesos, de donde se compensa a la empresa lo que no reciba por la prestación del servicio de verificación a particulares. Lo que nosotros consideramos es que sí es posible recuperar un esquema donde no sea una empresa única, claro, sino los mismos talleres que prestan los servicios de afinación. Si un ciudadano en este momento tiene que pagar la afinación y después tiene que pagar la verificación. Nosotros pensamos que lo que debería de atenderse es que fuesen los propios talleres, los que ya se tienen aquí en disposición en manos de particulares en toda la zona metropolitana de Guadalajara, los que deberían de prestar el servicio de afinación y certificar también la emisión de gases de los propios automotores. Y ya no pagar el doble, ya no pagar la verificación, es un pago doble. Exactamente. Y además por un servicio que evidentemente es oneroso, es recaudatorio por el monto que se cobra. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente, pues tener un mayor control y cuidado sobre las funciones de afinación y verificación que realizan los propios talleres, que recuperarían esta responsabilidad. Y yo creo que eso se puede hacer a través de un proceso de auditoría, de revisión constante, para asegurarnos que presten este servicio pues de forma honesta. Yo compartir lo siguiente: prácticamente la mayoría de la ciudadanía afina su automóvil por una convicción personal, con el cuidado del ambiente y por la conservación de su vehículo. Entonces, ¿por qué tiene que pagar un servicio extra cuando yo pienso que la ciudadanía ya cumple la obligación de la afinación por estas dos razones voluntarias? Claro. ¿Verdad? Por el propio cuidado del ambiente y también por la conservación del vehículo. ¿Por qué tiene que pagar por la verificación? Y reitero, ¿y por qué pagarle a una empresa única? Diputado, recuérdanos cuánto paga el gobierno de Jalisco, es decir, el gobierno de Jalisco, con recursos evidentemente de la ciudad de Jalisco, a esta empresa por todo el programa de verificación obligatoria al año. Bueno, para este año hay una bolsa en el presupuesto de cerca de 1,000 millones de pesos que se estarán entregando de manera subsidiada a la empresa concesionaria del contrato de verificación, en caso de que
los ciudadanos no utilicen el servicio, ¿verdad? Podríamos decir la entonces... empresa tiene una garantía sí, de que sea por la ciudadanía o sea por el recurso del presupuesto, ellos van a obtener una ganancia. Entonces, o sea, digamos, se destinan recursos de la sociedad, casi 1,000 millones de pesos, y además los ciudadanos que están cumpliendo con este requisito, además pagan la afinación y luego la verificación. Casi podríamos decir que es un triple pago. ¿Qué podría pasar si se aprueba esta iniciativa de Morena de volver, digamos, este esquema que, como usted lo recordaba, me parece que era el esquema anterior, donde en los talleres particulares uno llevaba a afinar el vehículo y ahí se le entregaba la certificación de la verificación? ¿Habría que pagar alguna penalización a la empresa por eliminar este contrato? Sí, evidentemente es un contrato que se acerca a los 15 años de prestación de servicio, y sí contempla penalizaciones altas. Pero si nosotros hacemos una cuenta de aquí a 15 años, estaríamos considerando que cuando menos se estaría recibiendo la empresa por pago del erario 15,000 millones de pesos, si fuesen los mil millones claro. por año. ¿Y cuánto es la penalización, diputado Miguel de la Rosa? En mi opinión, se acerca mucho al costo o inversión que ellos dicen haber realizado para el montaje de los centros de verificación, que desde luego no adquirieron predios, los predios son del Estado, y los trabajadores que laboran en ellos les paga el gobierno del Estado, además no son empleados de las empresas. No puede ser. El gobierno, son empleados del gobierno del Estado. Pues es un negocio perfecto para ellos, no le pierden en nada. Imagínense. Entonces, ellos dicen que tienen inversiones de varios cientos de millones de dólares. Se acerca un aproximado de 3,900 millones de pesos, lo que dicen que ellos invirtieron en el proceso de equipamiento de los centros de verificación. Pero entonces el costo-beneficio es aquí. Claro. Una terminación anticipada implicaría evidentemente cubrir penalizaciones, y habría que ver también si la empresa en el servicio que está prestando no ha incurrido en causales que puedan ameritar la cancelación anticipada del contrato y no tenga necesidad de cubrir penalizaciones. Me parece que es el negocio perfecto que se diseñó para esta empresa particular y digamos, un programa nefasto, digamos, para todos los ciudadanos que tenemos auto y tenemos que llevarlo a verificar. ¿En qué fase se encuentra esta iniciativa de Morena? Entiendo que ya fue aprobada en comisiones, y cuándo podría votarse y las posibilidades de que sea aprobada por mayoría, diputado Miguel de la Rosa. Comentarles que sí, exactamente, la iniciativa de la diputada Itzul Barrera ya se aprobó la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente y se turnó al Pleno, incluso iba a primera lectura en la sesión del viernes pasado. Sin embargo, en la Comisión de Medio Ambiente hay grupos parlamentarios que nos solicitaron que les diéramos días para revisar el dictamen, porque ellos no tienen representación parlamentaria en la Comisión de Medio Ambiente. Es decir, hay partidos políticos que no tienen diputado en esa comisión, y antes de tomar una decisión de acompañamiento a la misma, querían hacer una revisión del sentido que se propone en ella, ¿verdad? Sí. Y les decidimos bajarla para efecto de que tengan oportunidad de revisarla estos grupos parlamentarios y hacer así convicción o consensar el acompañamiento a dicho dictamen, ¿verdad? Muy bien. Diputado Miguel de la Rosa, mi compañero Jesús Estrada tiene otras preguntas para ti. Sí, adelante. ¿Qué tal, diputado Miguel de la Rosa? Un gusto saludarle. Jesús, buenas tardes, igualmente, a sus órdenes. Gracias. Quería preguntarle sobre unas declaraciones del gobernador Pablo Lemus a propósito de este tema. Justo es del día de hoy, y a ver si nos ayuda a esclarecer esto, porque según el gobernador, pues él ve inviable eliminar la verificación, lo que él llama gratuita, que es el programa actual. Él dice que si se regresa al modelo anterior, que según él ya fracasó, lo que va a pasar, lo estoy citando, es que se va a afectar el bolsillo de muchos jaliscienses, porque ya no va a estar el subsidio, es decir, el pago, sino que sería un programa que no tiene subsidio, pero adicionalmente le va a costar a la gente. ¿Es cierto eso? Si regresáramos, si se aprueba esta propuesta y regresamos al modelo anterior, ¿significaría un gasto adicional? Bueno, en este momento no es gratuita. Ajá. No es gratuita la verificación en el esquema actual, porque sí, del presupuesto del Estado, es decir, el presupuesto de este 2025 son 174,000 millones de pesos. De esos casi 1,000 millones se va a gastar el Estado en pagarle a la empresa por el servicio de verificación. Pero el dinero que gasta el Estado
es dinero de la ciudadanía. Entonces no es gratuito, el dinero no apareció ahí en el presupuesto, es dinero de la ciudadanía. Lo paga la ciudadanía, pero tomándolo del presupuesto. Esa es una consideración, no hay tal gratuidad. El otro asunto, bueno, ellos dicen que el esquema anterior no funcionaba, pero en nuestra opinión es más viable que tenga funcionalidad ese programa vinculando la afinación con la certificación o verificación, que solamente estén llevándolo a una verificación con un pago extra. Porque yo sí reitero, la mayoría de la ciudadanía afina su vehículo por el cuidado del vehículo y por el cuidado del ambiente. Claro. Y yo digo, ¿por qué cuando ya haces el servicio de conservación del mismo, por qué tienes que pagar algo extra? O si lo tienes que pagar, pues que fuese algo moderado, ¿verdad? Sí. El costo limitado a la certificación o verificación. Y ahora diría yo, si hubo problemas de corrupción con lo anterior, pues entonces tengamos un sistema eficaz de monitoreo de los talleres acreditados y tengamos rigor en el cumplimiento de normas para el desempeño de esta función que nos garantice un mejor control en la prestación del servicio. Exacto. En este momento, yo reitero, ¿qué estudio desde la implementación de la verificación demuestra que ha tenido eficacia ambiental el programa actual? Claro. A ver, ¿cuál estudio puede el gobierno presentar sobre la mesa de la discusión ciudadana y decir, yo traigo evidencia para acreditar que en los años de implementación hemos resuelto tal problema ambiental? De hecho, en los últimos años ha aumentado más bien los días de mala calidad del aire en la ciudad. Así es. Entonces, no está probado en eficacia que actual funcione. Y lo otro, dicen, es que había corrupción con el esquema anterior. Bueno, la corrupción yo creo que fue consentida por el Estado, ¿verdad? Al no tener un monitoreo adecuado, podía ser caso sobre la gama o los talleres responsables de prestar el servicio. Pero yo ahorita, a ver, si les digo, ¿a qué huele a la ciudadanía el que se haya entregado a una sola empresa las atribuciones para la prestación del servicio de verificación? Esa corrupción. ¿A qué huele que se le garantice a esa empresa que lo que no reciba la ciudadanía se lo pague el gobierno con este recurso? O sea, ¿qué puede estar escondido ahí? Y sí es un golpe económico fuerte para el bolsillo de la mayor parte de la población. Percibimos entre 1 y 2 salarios mínimos en este estado. Una duda también, diputado, sobre esta empresa. ¿Se sabe quiénes son los dueños o accionistas? ¿Ha habido investigaciones en torno a esta empresa privada? Nosotros no tenemos la información precisa. Ellos dicen que es una empresa que ha ganado en otros estados la misma prestación del servicio, pero en ese momento desconocemos quiénes son los beneficiarios de estos contratos. Lo que sí podemos decir es que si uno observa con mesura, con objetividad, con imparcialidad, dejemos la tendencia o visión partidista de los contratos, veámoslos desde la objetividad, pues traen cláusulas de gran protección a los prestadores del servicio, que en una relación contractual, yo digo, son ventajosas, excesivamente ventajosas. O sea, ¿por qué le concedieron una firma de un contrato con tanta protección de sus intereses? ¿Y los de la ciudadanía en dónde quedaron? Claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué planteamos? Porque luego planteaban como argumento y decían, no, es que es el mismo esquema que se usa en Ciudad de México. No es igual. En Ciudad de México hay disposiciones normativas para que cualquier empresa que logre cumplir con esos requerimientos se incorpore al padrón de empresas con atribuciones o autorizaciones para participar de la verificación vehicular. Eso es. Aquí en Jalisco es empresa única. Así es. Diputado Miguel de la Rosa, ¿qué posibilidades hay de que salga esta iniciativa? Además de Morena, ¿qué otros partidos están de acuerdo y según sus cálculos tienen mayoría para impulsar esta iniciativa? Bueno, la pusimos a disposición se votó en comisiones con el apoyo de Futuro, PT, Partido Verde y Morena. Y la pusimos el viernes también a análisis del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y del PRI. Entonces, nosotros pensaríamos que en estos días próximos ellos pudieran dar una opinión, ¿verdad? Y si el dictamen requiere algún ajuste, pero sosteniendo su espíritu,
pues nosotros pensaríamos que podríamos tener condición de mayoría para la reforma. ¿Ya han tenido conversaciones con PAN y PRI? Sí, el día viernes. Y también mencionar que también invitamos también a Movimiento Ciudadano a que volteemos a ver que, es más, si yo no recuerdo mal, el gobernador en algún momento se expresó opiniones negativas respecto a este esquema de verificación. Sí. Entonces, yo creo que si no está funcionando y solo está haciendo un programa recaudatorio y oneroso, sin ningún beneficio ambiental, pues si nos equivocamos con la estrategia, con el esquema, pues es de sabios reconocer, reconsiderar y buscar construir un esquema que sí resuelva un tema. Sin embargo, ya legisladoras de Movimiento Ciudadano la semana pasada pues llamaron a mantener el programa, ¿no? Sí, llamaron sin argumentos. Yo no escuché, yo tuve oportunidad de leer sus entrevistas, sus declaraciones en la rueda de prensa, pero no encontré un argumento, encontré declaraciones, narrativa, discurso. Pero yo digo, si ellos tienen elementos técnicos que sustenten la efectividad del programa, no han sido expuestos. Eso es. ¿Cuándo podría ya someterse a votación? ¿Esta misma semana o faltará más tiempo, diputado Miguel de la Rosa? Bueno, nosotros pensaríamos que en esta semana se pudiera tener ya, o en las próximas, tener ya una opinión de parte de los otros grupos parlamentarios y ver cómo reconstruimos, cómo resolvemos este problema. Muy bien, ¿verdad? De acuerdo. Pero pensaríamos que sea o en días o en semanas próximas y hacemos una ruta para solucionar las obligaciones que tengamos por la cancelación anticipada del contrato en cuanto a materia de penalizaciones y diseñemos, si la propuesta que trae Morena con estos grupos parlamentarios se requiere reconstruir para así diseñar un programa eficaz que no sea oneroso, que no sea recaudatorio y que contribuya al cuidado del ambiente, pues hay que hacerlo. Muy bien. Pues vamos a estar al pendiente de este debate en el Congreso del Estado y si nos permite, seguimos en contacto más adelante con usted, diputado Miguel de la Rosa. Nosotros a sus órdenes, Rubén, Jesús, y a su auditorio un abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias, el diputado Miguel de la Rosa Figueroa, el coordinador parlamentario de Morena, porque fue Itzul Barrera, legisladora de esta fracción parlamentaria, quien presentó esta aplicación vehicular obligatoria, publicó en su cuenta de Twitter. Hoy presentamos la iniciativa más importante de toda semana de la voluntad del pueblo jalisciense. Decidimos adiós a la verificación, un modelo costoso, ineficaz y lleno de abusos. Y proponemos una alternativa justa, digna y participativa. La afinación ciudadana obligatoria, una política pública con sentido social, una reforma para cuidar el medio ambiente sin castigar al pueblo, una lucha que también honra la memoria de nuestro compañero activista Alejandro Gobel. Y recordamos que justamente Alejandro Gobel, un miembro del colectivo Afinación Sí, Verificación No, fue asesinado hace un año. Sí. En noviembre justamente del año pasado fue asesinado y bueno, todo indica que fue en este contexto de activismo por oponerse a este programa. Vamos a ver en qué termina. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a más información con la encomienda de dar seguimiento a los cuerpos que ingresan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, supervisar el traslado y garantizar la trazabilidad de los expedientes. Mañana será la primera reunión de la Comisión de Trabajo en el proceso de inhumación y exhumación de personas fallecidas, no reclamadas ni identificadas en el Estado. Es una nota de los colegas de Milenio. Ahí cuentan que representantes de los colectivos seleccionados para integrar este grupo piden claridad en la metodología y trazabilidad en la integración de los expedientes para evitar extravío, como ha ocurrido anteriormente. Se trata de Buscando a Nuestros Tesoros, de Lagos de Moreno, también Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial, Desaparecidos en Jalisco, quienes mañana estarán en la primera reunión en la Comisión de Búsqueda de Jalisco para definir las reglas y funciones de esa comisión. Marleti García, representante de Entre Cielo y Tierra Oficial, Desaparecidos en Jalisco, espera que como parte del trabajo en conjunto con las autoridades se establezcan los medios, las funciones y cómo va a operar el grupo de trabajo. Marleti García subrayó que una de las principales exigencias de las familias es garantizar la trazabilidad y la integridad de los expedientes forenses para evitar nuevos casos de extravío. Dijo, queremos evitar justamente que los cuerpos se sigan extraviando porque en lo personal y en lo colectivo ha habido casos en los que la Fiscalía les llama a mis
mis familiares para decirles, hubo un match. Identifican más o menos por fotografías, aceptan y también dio el match por ADN, pero resulta que al final no saben dónde quedó el cuerpo, dijo. 46 fosas clandestinas, esa es la cifra de fosas que los colectivos de búsqueda han encontrado solamente en lo que va del año aquí en Jalisco. Es una nota de los colegas del Occidental y nos recuerdan que colectivos que buscan a personas desaparecidas como Guerreros Buscadores de Jalisco, Madres Buscadores de Jalisco, Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros y Manos Buscadoras han localizado 46 fosas clandestinas con restos humanos sepultados, la mayoría de ellas en la zona metropolitana y casi la mitad de ellas están abiertas, aunque no en todas están trabajando de forma activa los agentes de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cuentan que datos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas señalan que en total se tienen registradas 22 fosas clandestinas. Los municipios con más puntos de inhumación son Zapopan y Tonalá, con 5 cada uno, aunque Zapopan concentra el mayor número de víctimas encontrados en esos sitios hasta el momento, con un total de 87. Los datos de la Fiscalía señalan que hasta septiembre se tenían contabilizadas 60 víctimas en la fosa de Las Agujas, solamente de ahí, de las cuales 26 ya fueron identificadas, son 24 hombres y 2 mujeres. Y le sigue la fosa de Arenales Tapatíos con 16 cadáveres, la fosa de la Noria en Estepac con 10, Copalita 1 y la última en Arroyo Hondo, en donde hasta el momento se han encontrado 46 bolsas con segmentos humanos, aunque no se ha establecido el número de víctimas. El otro municipio con más puntos de inhumación clandestina es Tonalá, con un total de 5, que son la Cofradía, Villaguerrero, Educadores Jaliscienses, Santa Paula 1 y 2. En estas últimas se han localizado 5 y 2 víctimas respectivamente, las otras 3 cada una. También hacen un recuento por municipios y más adelante cuenta la nota que las cifras oficiales señalan que de las 131 víctimas localizadas hasta septiembre de este año, 40 de ellas ya han sido preidentificadas, de las cuales 31 son hombres y 2 son mujeres. Del resto no se ha establecido aún la identificación ni el sexo. Bueno, y más adelante el Congreso de Jalisco se alista para celebrar una sesión extraordinaria en la que se aprobará el dictamen que reconoce a los familiares de personas desaparecidas como un grupo prioritario y vulnerable. Esto informó el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, del Partido de Morena, impulsor de esta iniciativa. Él dice que la iniciativa no debe quedarse en papel, en una nota de NTR, sino llevarse a prácticas, a políticas públicas reales que ayuden a mejorar las condiciones materiales de vida de las familias, porque no solo se trata de un reconocimiento simbólico, sino de que el gobierno implemente acciones concretas para acompañarlas y aliviar, aunque sea un poco, la dura realidad que enfrentan. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Nos vamos a despedir del programa esta tarde compartiendo la información que tiene que ver con las amenazas de Donald Trump hacia México, hacia América Latina. Entre otras cosas, hay unas declaraciones de funcionarios de Estados Unidos que dicen que la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, supuestamente para combatir a los cárteles de las drogas, esto según la cadena NBC. Según las fuentes, se dio inicio a las primeras etapas del entrenamiento para una misión que contempla incursiones vía terrestre en territorio mexicano para atacar laboratorios de drogas y a los líderes de los cárteles. No obstante, el despliegue al sur de la frontera de los Estados Unidos no es inminente, señaló el medio. Y la mayoría de las tropas estadounidenses pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían bajo la autoridad de la Comunidad de Inteligencia estadounidense en virtud del Título 50, según indicaron 2 funcionarios a esta cadena NBC. Añadieron que también formarían parte de la operación agentes de la CIA. En ese sentido, esta cadena de televisión destacó que la posible incursión de fuerzas de Estados Unidos para atacar los cárteles de la droga dentro de México abriría un nuevo frente en la campaña militar de Trump contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Creo que en torno a esas declaraciones se inscribe esa respuesta del gobierno de Estados Unidos al asesinato del alcalde de Uruapan, ofreciendo toda la asistencia y apoyo, capitalizando un poco, me parece, ese asesinato y la indignación que ha generado con estas escaladas, digamos, intervencionistas. En tanto siguen los ataques en el Caribe. El sábado el gobierno de Donald Trump presumió un nuevo ataque con dron contra una embarcación que navegaba en el Caribe, presuntamente cargada de drogas. El secretario de Defensa Pete Hegseth informó que los 3 tripulantes fallecieron en el bombardeo.
y aquí citan lo que él escribió en sus redes sociales. Estos narcoterroristas están trayendo drogas hacia nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en sus casas, pero no lo van a lograr. El Departamento de Guerra los va a tratar exactamente de la misma manera en que tratamos a Al Qaeda, escribió Hegseth, quien era comentarista político en la cadena de extrema derecha Fox News, hasta ser nombrado por Donald Trump como nuevo jefe del Pentágono. Esa es la calidad de los funcionarios del gobierno de Donald Trump, un ex comentarista de televisión, ahora a cargo del ex Departamento de Defensa, ahora renombrado como Departamento de Guerra, y bueno, impulsando toda esta agenda para que intente, neoimperialista, colonialista, que intenta rehacerse de los recursos en América Latina. Ya nos vamos. Antes de irnos, queremos invitarlos a unas jornadas, unas charlas Pensar y Actuar desde la universidad, que están convocando estudiantes del ITESO, de Espacios de lo Posible, en colaboración con la Sociedad de Alumnos de Psicología y Relaciones Internacionales. Empezamos mañana, y digo empezamos porque nos hicieron el favor de invitarnos una charla a las 11 de la mañana en el auditorio M301. La charla, esto no comenzó el 7 de octubre, para recordar que, digamos, esta actual fase, que algunos llaman guerra, que nosotros llamamos genocidio, que es colonialismo, que es ocupación, empezó en 1948 con la Nakba, esta gran ocupación por parte de fuerzas de Israel de las tierras palestinas, pero habrá actividades el 6 de noviembre, el 12 de noviembre y también el 12 de noviembre en distintos horarios. Les compartimos en nuestras redes sociales estas charlas. Mañana nos vemos por allá a las 11 de la mañana para hablar de este genocidio, un proceso continuo, y también a los impactos más allá de las fronteras de Gaza, acá también con la política de guerra y exterminio. Otra vez son la Sociedad de Alumnos de Psicología y Relaciones Internacionales del ITESO. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.